Corría el año 1924. El grupo C de la Copa Competencia reunía a los dos clubes de fútbol de la ciudad, Gimnasia y Estudiantes. Los 6 equipos que lo integraban tenían que enfrentarse en una ronda de todos contra todos, en partidos de ida y vuelta. El 24 de noviembre se jugó el clásico de ida en el ex predio de 1 y 57 y terminó en un empate teñido de escenas de violencia. Había preocupación por la revancha, así lo marcaban los diarios. Esperamos que el match que ambos equipos deben sostener en el resto de la presente temporada cambien los procedimientos. El torneo continuó avanzando y se acercaba la fecha en que debían enfrentarse nuevamente. Los albirrojos venían de capa caída con la sección C de la Copa Competencia y figuraban en el último puesto. Fue en ese contexto en el que el Club Estudiantes de La Plata optó por retirar el equipo y decidió abandonar el torneo. El consejo directivo de la Asociación Amateur de ese entonces aceptó el retiro. Por lo tanto, el octavo clásico de la ciudad no se disputó en el campo de juego y Gimnasia ganó los puntos. El torneo de 1929 quedará en la historia de la ciudad por ser el año de la primera estrella de Gimnasia. El Lobo jugó la final de ese torneo ante Boca, lo superó 2-1 y se coronó campeón. En septiembre de 1929, la competencia mostraba a los equipos platenses expectantes. Gimnasia venía invicto, a pocos puntos del líder River Plate, y Estudiantes solo había perdido 3 unidades. En esa campaña, el Lobo debía enfrentar a su clásico rival por la 7ª fecha del grupo impar. El partido estaba programado para el 22 de septiembre y había mucha expectativa por lo que estaba en juego. La emoción crecía en la ciudad, pero a pocos días de la disputa, en el predio de 1 y 57, el conjunto estudiantil anuncia que el match no iba a jugarse. Las crónicas de la época son elocuentes. La suspensión fue resuelta a raíz de una cuestión promovida por el Club Estudiantes. La presentación fue aceptada por la Asociación Amateur Argentina de Fútbol, que decidió postergar el partido para más adelante. Pero ante la imposibilidad de encontrar una nueva fecha, finalmente el Clásico 11 no se jugó y por el abandono de Estudiantes se le dio por ganado el partido a Gimnasia. Vamos al 10 de junio de 1934. Otra vez la previa del clásico a jugarse en el Bosque hacía imaginar un partido interesante. Como de costumbre, el clásico 22 fue muy peleado en los primeros minutos, hasta que en el minuto 11, Eduardo Sandes saca un remate fuerte, convierte y Estudiantes pone el 1-0. Todo fue normal hasta los 16 minutos. Gimnasia avanzaba en busca del empate y el árbitro Solari indicó tiro libre para el conjunto tripero. Para el jugador albirrojo Dañil fue injusto, y así se lo hizo saber al referee. Minella ejecutó la pelota parada que se fue lejos, y el propio Dañil continuó con su actitud hasta que fue expulsado. A pesar de recibir la tarjeta roja, no quería retirarse del campo de juego. Esto causó revuelo en el equipo visitante, que con su capitán, Lauri, encabezó la protesta e insistió en que el juez Solari revierta la decisión. Como esto no sucedió, reunió a todos sus compañeros. Se dirigió enseguida hacia las tribunas populares, donde se encontraban la mayoría de los partidarios, y allí dio las hurras de práctica, retirándose de la cancha, en medio de los aplausos de sus parciales. Mientras tanto, los jugadores de Gimnasia permanecieron en el centro de la cancha, en la creencia de que la lucha se reanudaría. Esto finalmente no ocurrió. El conjunto estudiantil nunca regresó, y el partido fue suspendido por el juez que presentó el informe correspondiente. A raíz del mismo, el Tribunal de Penas decidió otorgarle los puntos a Gimnasia. El 24 de octubre de 1943, Gimnasia era muy superior al conjunto rival, y así lo demostraba el resultado. A los 25 minutos del segundo tiempo, Larrechart completaba su doblete y ponía el 2-0. Inmediatamente, Estudiantes salió como una tromba y en un contragolpe de Sagastizábal sacó un tremendo remate y la red se movió, pero del lado exterior.
Todos sus simpatizantes y los propios jugadores gritaron el gol, hasta que el árbitro Marcías indicaba el saque de meta correspondiente. En ese momento, el jugador Gagliardo se acercó con vehemencia al juez para increparlo, y en segundos se plegaron todos los jugadores de Estudiantes, que generaron un gran tumulto. El nerviosismo de los jugadores visitantes se transmitió rápidamente a la tribuna, y las crónicas fueron contundentes. La situación se complicaba grandemente en virtud de la actitud amenazante que adoptaron el gran público, integrado por simpatizantes del club Estudiantes. De allí había partido la mala palabra acomodo, y de allí se despertó la avalancha, que como una luz buscaba afanosamente derribar el llamado alambrado olímpico. La policía y los bomberos actuaron rápidamente, y ante el escándalo provocado por los jugadores de Estudiantes, el referee Marcías decidió la suspensión del encuentro. El Tribunal de Penas de la AFA se basó en el inciso D del artículo 346 para darle por ganado el partido a Gimnasia, y además, Estudiantes debió pagar los destrozos ocasionados. El clásico del año 1973, que se disputó en la cancha de Estudiantes, tampoco llegó a su fin. El encuentro fue muy entretenido y marcaba un empate en 1, hasta que ingresó Marasco y cambió todo. A momentos de ingresar marcó el 2-1, y minutos después, cuando el reloj marcaba los 25 del segundo tiempo, anotaba su doblete y sentenciaba el 3-1. Esta vez, la barbarie vino desde la tribuna Pincharrata, que entendió que el jugador tripero había anotado el tercero desde una posición dudosa. Tras el festejo del gol por parte de Gimnasia, un simpatizante albirrojo ingresó al campo de juego y agredió a uno de los jueces de línea, en el que fue el comienzo de una fuerte trifulca, que detonó el estallido del público estudiantil y también se transmitió a los jugadores. El tumulto pasó a mayores, y hasta el entrenador de Gimnasia, José Baraca, fue agredido por Crossi, un jugador estudiantil que fue protegido por otros players, y hasta por el mismo Carlos Salvador Vilardo, por ese entonces técnico de Estudiantes. Ante la gresca tan violenta, el árbitro suspendió el partido, y así se consumó el quinto abandono por parte del club albirrojo. Días después, la Asociación de Fútbol Argentino actuó, y además de multas a Estudiantes, le otorgó los puntos a Gimnasia. El 26 de junio de 1993 marcó la llegada del Clásico 130, esta vez en el contexto de la Copa Centenario, torneo oficial que se llevó el Lobo y se convirtió en la segunda estrella. El partido, que correspondía a la ida de la primera fase, tenía poco vuelo técnico y era muy peleado en la mitad de la cancha. Entre ambos equipos se repartían las pocas situaciones de gol. Pero a los 8 minutos del segundo tiempo, luego de un pase en profundidad, Guillermo Barros Echeloto vencía la resistencia de Marcelo Giorno, y de emboquillada abría el marcador. El festejo en las tribunas triperas no se detenía, y el equipo Pincharrata no encontraba respuestas. A los 15 minutos del complemento todo cambió. Mientras el entrenador albirrojo Silvero mandaba a precalentar a los suplentes donde se encontraba Juan Sebastián Verón, la tribuna visitante se violentó y comenzó a arrojar elementos contundentes al campo de juego. Todo pasó a mayores, cuando un proyectil impactó en el mentón del juez Vizcay, que inevitablemente detuvo las acciones, y la Asociación del Fútbol Argentino decidió darle por ganado el partido a Gimnasia por 1-0. El 20 de abril de 2003 se jugó el clásico en 1:57, donde se encontraba el campo de juego del club Estudiantes. El local ganaba 2-1 con algo de tranquilidad, pero el Lobo reaccionó rápidamente y en el segundo tiempo lo dio vuelta. Primero fue el Cayo Henría desde un ángulo complicado y sellaba el 2-2. La figura de ese día fue sin dudas el Topo Sanguinetti. El uruguayo ya había anotado un gol de penal en el primer tiempo
y rompió la paridad en el complemento. Aunque lo que definió realmente el partido fue el cuarto gol. El Pampa Sosa recibió un centro de un córner de la derecha y de cabeza marcó el 4-2 que sería definitivo. En ese momento la tribuna albirroja empezó a provocar incidentes. El juez era Fabián Madorrán y debió suspender el entretenido partido por la lluvia de piedras que cayó desde la tribuna de Estudiantes. Una vez más, la Asociación de Fútbol Argentino debió intervenir en la semana posterior y le dio por ganado el partido a Gimnasia, a raíz del 7º abandono pincharrata en la historia del fútbol.